Ahí vamos. Qué puntuales sois los argentinas, por Dios, que son para vosotros que son las 8 ya, ¿no? Y si fuera las 7 también estaríais ahí. Yo creo que tenemos que estar los muy... primeros fueron a las 7. A las 7. Los de aquí tenemos que estar muy contentos y muy honrados de que verdaderamente nos sigan de allí, y es solo el principio. Mendoza, Argentina, Santa Fe, Argentina, y Asunción del Paraguay. Y luego está Carmen, que está aquí cerca, y está nuestra amiga de Huesca, y está Gabriel Martín. Muy bien, pues hacen un esfuerzo y sobre todo me consta, porque lo hemos hablado, tienen un gran interés. Entonces, yo creo que esta pandemia nos ha permitido de alguna manera experimentar posibilidades, y de hecho pasamos del presencial al virtual, y yo creo que este año dijimos, ¿y por qué no las dos cosas? Yo creo que es idea de ellos también, y yo estoy de acuerdo. Es un poquito más, pero no es mucho lío tampoco, y ya iremos mejorando. Me ha dicho Edwin que hay otras posibilidades técnicas, también de más cosas, de integrar 2 o 3 cámaras y que no haya ni que editar, que todo se vaya uniendo, pero no ha podido venir. Edwin no podrá venir siempre. Bueno, vamos a empezar. Esto luego lo voy a editar, no va a estar. Bueno, el tema de hoy es un tema amable. Yo procuro ir intercalando. El otro es más duro y lo hemos dejado apenas planteado, la cuestión de Parménides, apenas planteada. En la otra edición, la que tengo otro día con la América Latina, vamos más avanzados, y la verdad es que algunos se han dado la cabeza contra la pared, porque este año yo he decidido ser un poco más estricto, para no dar la sensación laxa de que, bueno, la filosofía, hablamos de todo un poco, la libertad, de la muerte, hay varias posibilidades, ¿no?, de seguir este seminario. Hay una posibilidad de asistir y escuchar y luego hablar si uno quiere, y si no quiere no hablar, pero también hay una posibilidad de seguirlo de una manera más a fondo, leyendo todo el material que yo propongo. De hecho, este año tengo el proyecto con algunas aportaciones. Yo sé que de allí voy a tener por lo menos 2. Tengo que decir que esa gente ya es gente que ha estudiado filosofía, y que está estudiando. Entonces, pero sería muy interesante hacer una publicación con aportaciones. No todo el mundo va a poder, en el sentido de que os va a costar, pero puede haber algunas aportaciones específicas, y si tenemos suficiente, podemos hacer una pequeña publicación conjunta con la gente de allí y los de aquí que quieran. De hecho, la gente que va a hacer eso, pues yo les tengo, digamos, los atiendo especialmente, ¿no? Los atiendo especialmente porque mando un material muchísimo más específico. De hecho, mandé un librito, puse un libro en este curso, y dije, bueno, es una curiosidad, no os asustéis, no pretendo que leamos esto, me parece que era una edición bilingüe del poema de Parménides, simplemente para que tomemos conciencia de la complejidad de todo esto, en el sentido de que estamos utilizando términos que son traducciones, hay interpretaciones, para que vayamos teniendo esta idea de que a veces no es una cuestión de lucubrar y decir, bueno, el ser podría significar esto, o podría significar otra cosa. Tengo otro texto interesantísimo que todavía no lo he compartido con vosotros, pero bueno. Entonces lo de Parménides queda ahí, apenas planteado, apenas esbozado. Yo había hecho una mínima selección del poema, y luego lo que está en vista, porque este es un curso un poco especial, va y viene, realmente nos van a quedar
claros los conceptos de ser, pensar, idea, ¿cómo es? Sustancia, esencia y demás, cuando veamos a Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces volvemos atrás y veremos que hay una continuidad Parménides, Platón, Aristóteles, ¿no? En cuanto, o sea, si nosotros entendemos que apenas lo hemos planteado, esta expresión parmenidia es lo mismo pensar y ser, vamos a entender la idea en Platón y vamos a entender también el concepto de ser en Aristóteles. Huyendo de una cosa. Yo lo decía, me parece que con vosotros no lo he dicho. Y si me repito, me perdonáis, porque no tengo dos grupos y además ya tengo unos años. Yo digo, si Platón dijera, me hizo una pregunta a una persona en el otro lado, yo siempre, como a veces tenía dos clases seguidas, yo estoy acostumbrado a enlazar una cosa en la otra. Me dice, bueno, entonces Platón decía que todas las cosas son ideas. Le digo, pues no lo he dicho en ninguna parte. ¿Cómo que no lo ha dicho? Que no lo he dicho en ninguna parte. Si dijera eso, además, habría que ir a buscarlo y meterlo preso o una camisa de fuerza. Partamos de la base de que los filósofos, como mínimo, eran personas sensatas. Es que Platón creía en que entonces la reencarnación y que las almas transmigraban. Platón usa metáforas. Hay que ver, yo creo que hay que situar no solo en el contexto a los pensadores, que los pocos que vamos a ver, pero selectos, y también interpretarlo, demos la interpretación más acorde con el sentido común y no nos equivocaremos. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado, por ejemplo, todos los que habéis estudiado filosofía en los estudios de secundaria, si no lo habéis estudiado después en el bachillerato o después también lo podéis haber estudiado, que nos dicen, Platón habla de dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo material. El mundo material es pura ilusión, el mundo de las ideas es el mundo verdaderamente real. Ahí nos empezamos a confundir. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, esto es lo que yo voy a intentar traducir, hacer posible, para aportar algo. Lo estamos trabajando y por supuesto que si tenéis dificultades, que a mí me gustaría que las intervenciones sean más bien para las dificultades, ¿no? Porque vamos a ir acotando cada vez más el campo de diálogo para ser más efectivos, ¿no? Entonces me lo preguntáis. De hecho me lo preguntó los otros días y casi hasta me enojé, me enfadé. No, es que esto dice Platón, ¿de dónde lo has sacado? Por Dios, ¿por dónde lo has sacado? ¿No lo habrás leído por ahí en algún librito, alguna cosa? ¿De dónde has sacado esto? Entonces, es un poquito y esto también me ha llevado la experiencia, ¿no? Porque luego la gente cree que... yo creo que es mejor, porque, repito, un curso, una conferencia de historia de la filosofía o informativa sobre un autor, eso lo encontráis en cualquier parte. Bueno, vamos a lo de hoy, que es amable, digo, muy amable. A ver, yo he puesto dos textos que son claves, ¿no? Hay más textos de Platón. En Platón, hoy, Eros, auténtico filósofo, es el título de la sesión de hoy, y eso lo voy a explicar inmediatamente por qué se llama así. Entonces he puesto dos textos súper conocidos, ¿no? El texto, precisamente un texto del banquete de Platón, donde aparece hay un fragmento de un relato que cuenta Platón que tiene que ver con el título del tema. Voy a hacer mi referencia inmediata. Y luego, la famosísima alegoría de la caverna, que está en el libro séptimo de la República, que es su obra de filosofía política. Hay más textos que, si depende cómo vaya el ritmo nuestro, porque lo vamos adaptando, podemos agregarlo. Yo creo que en las dos sesiones previstas, para digamos, un planteamiento un poco digno, nos alcanzará. Y vamos a ir lo más posible al ritmo de lo programado. Porque después, cuando terminemos Aristóteles, vamos a volver atrás y vamos a sacar unas conclusiones de esta gente, de este grupo de filósofos, que son vertebrales. Bueno, pues el texto del banquete, que lo tenéis ahí, precisamente ahí se relata, voy a introducirlo brevísimamente, lo conocéis muy bien, el nacimiento de Eros. Y entonces el Eros que se refleja en ese relato
es el que me hace, da pie a este título. El verdadero Eros es el auténtico filósofo. ¿Qué será Eros? Ya lo sabéis, pero bueno, vamos a ir viéndolo. Ya sabéis que el tema del banquete es el tema sobre el amor. Y bueno, se plantea el amor, hay varios comensales, como son estas reuniones, se plantea desde muchos puntos de vista y salen muchos tipos de amor, todo esto. No vamos a entrar específicamente a analizar el tema del amor en todo el diálogo, simplemente quiero ilustrar esto. En un determinado momento, en ese banquete le preguntan: oye, Sócrates, tú estás muy callado, ¿qué piensas acerca del amor? Y Sócrates dice: bueno, lo que yo sé del amor lo aprendí de una extranjera de Mantinea llamada Diotima. Es un dato importante. En una oportunidad yo me encontré con Diotima y le hice la misma pregunta: oye, Diotima, ¿qué es para ti el amor? Y Diotima le responde: te voy a contar una historia, te voy a contar un cuento. Fijaos que Platón no va a responder inmediatamente acerca, el amor es para mí es tal cosa, nunca lo va a hacer. Primero, Platón está detrás de un personaje en los diálogos que es Sócrates en este caso. Así, la voz de Sócrates es Platón detrás, ¿no? Porque Sócrates no escribió nada, parece ser, de hecho no hay nada escrito, y lo que sabemos de Sócrates es una reconstrucción de su figura a través, por ejemplo, de Platón y otros discípulos. Y por supuesto datos históricos, porque es un personaje histórico, real, que fue condenado a muerte, que bebió la cicuta, todo esto es real, ¿no? O fue real. Entonces, una de las características de Platón es que no escribe ensayo filosófico, digamos. Por ejemplo, no es la metafísica de Aristóteles o las obras de Aristóteles, que son muy interesantes, pero es muy meritorio leerlas, En cambio, Platón es un escritor, no sé qué opinará Carlos, pero es un escritor en el fondo muy actual. Además, hay unas traducciones magníficas, con lo cual se lo puede leer con muchísimo placer, sin la dificultad, por ejemplo, de aquellas traducciones bastante difíciles por varios motivos que podremos decir, por ejemplo, del poema de Parménides, ¿no? Traducciones de Aristóteles también están muy trabajadas, ¿no? Hay una edición trilingüe magnífica me parece que también que es editorial griego, creo. La tengo en casa, sí, creo que sí, también, de Aristóteles. Pero esto está, por ejemplo, el banquete, o otras que he estado leyendo los otros días, que voy a ir un poquito más adelantado con los compañeros del otro lado del Atlántico, pues el Fedón está muy bien traducida. O sea, cuando digo muy bien traducida, quiere decir que nosotros la entendemos, está adaptada a nuestra capacidad de comprensión y no se han tergiversado la traducción de los términos fundamentales. ¿Eso cómo se sabe? Bueno, porque tú puedes tener el texto castellano y el texto en griego, y aunque yo no hablo de griego clásico de corrido ni mucho menos, pero como hemos estudiado, pues entendemos y podemos decir: mira qué interesante, cuál es este término. Yo suelo trabajar así, lo tengo en castellano y lo subrayo en el otro y voy comparando a ver si la traducción es adecuada según lo que yo he aprendido. Utilizando, por supuesto, los textos de Diels, que son clásicos, ¿no? Todos están referidos a él. Bueno, Platón plantea los temas a través de un diálogo, o sea, es muy respetuoso con el interlocutor. No emite una doctrina, así, tomar nota, no adoctrina, sino que plantea un problema, digamos, distribuye entre los distintos personajes, que son, la mayoría son reales, algunos puede que no, pero la mayoría son reales, y de alguna manera claro, está por supuesto orientado, hace que el interlocutor los interprete, porque no da una definición cerrada. Bueno, eso es por un lado, Este es un poco el sentido de paso de los diálogos platónicos. Platón todo lo plantea de ese modo, que por otra parte se dice, yo creo que sí, es un poco reproducir lo que hacía
con Sócrates con sus discípulos. Hacía preguntas, interrogaba y ellos mismos iban dando respuestas y dialogando entre ellos. Yo diría que todo método de enseñanza o de difusión de esta manera de la filosofía tiene que ser socrático. No porque es que yo soy socrático, no, es de sentido común. Realmente, si yo respeto al público en la medida, y a los oyentes, y a los interlocutores, y a los alumnos, como queráis llamarlo, siempre y cuando no esté adoctrinando, estoy planteando unas cuestiones con mayor o menor acierto, pero en cualquier caso vosotros vais a llegar a una conclusión e incluso en el diálogo vamos a ir perfilando cuestiones. Por supuesto que yo seré uno más en esa opinión, que seguramente la escucharéis bastante, porque por eso estoy aquí al frente, pero se trata de no adoctrinar, ¿no? Se trata de que el interlocutor llegue a sus conclusiones y que realmente podamos decir, bueno, estamos de acuerdo en esto o en lo otro. Muy bien. Qué interesante que lo que le enseña que es el amor es una extranjera y una mujer. Yo siempre, no se ha reparado mucho en esto, yo lo reparo. Un extranjero en Atenas no tiene mucho predicamento, porque un extranjero es una persona de segunda categoría, no digamos una mujer. Entonces, extranjera y mujer a mí me parece a mí, tendría que ver otras opiniones que de alguna manera lo avalen también, ¿no? Pero me parece casi una provocación, sinceramente, porque para los griegos, la mujer y los extranjeros, su opinión cuenta muy poco. Bueno, lo importante es que cuando él le pregunta a Diotima, tampoco le responde Diotima. Hay un bucle ahí. Dice, mira, te voy a contar una historia. Luego esa historia que conté Diotima la irá comentando Platón, irá analizándola. Muy bien. Cuando nace Afrodita, o Venus, depende de las traducciones, es Afrodita, Zeus, o Júpiter, depende, hace una gran fiesta en el Olimpo, ¿no? Bueno, esto ya lo conocéis, no voy a entrar en detalle. Invita a todos los dioses, menos a Penía, que es la diosa de la pobreza, de la carencia, es una diosa que sin embargo se va a filtrar en esa fiesta cuando entran los pobres, cuando abren las puertas para que coman los restos del banquete. Esto sería una costumbre ahí, una costumbre de estos ricachones. Cuando entra a esta fiesta, lo primero que hace Penía es fijarse en Poros, que es el dios de la riqueza, de la abundancia, y en todos los sentidos, era guapo, mago, sofista, ocurrente, dice Platón, o sea, estupendo. Físicamente y en todos los aspectos era brillante este Poros. Entonces ella, la Penía, dice, yo quiero tener un hijo de este. Lo tenéis, he puesto el fragmento, luego si queréis también doy datos para que entréis en el antes y el después de ese fragmento. Y entonces lo emborracha, yace a su lado y nace Eros. Como son dioses ahí, basta con yacer y estar ahí nomás nace Eros. Bueno, lo emborracha con néctar, dice Platón, es una nota a pie de página del propio Platón, dice, porque en esa época no había vino, me parece encantador. Dice con néctar, dice, porque todavía no había vino. Y nace Eros. Este es el personaje que es auténtico filósofo, según mi criterio, y que da el título a este tema, a este capítulo de hoy. Bueno, Platón se las arregla, no voy a intentar analizarlo, porque Platón se las arregla para contraponer lo que hereda de Poros y lo que hereda de Penía. En esa digamos, permanente recurrir de los griegos a la contraposición de opuestos, que es un poco la base de la dialéctica, no solo de la platónica y de la griega, sino de la dialéctica hasta incluso la hegeliana y la de Marx.
Entonces, traza un perfil de Eros, dice como es hijo de Poros, todo lo puede conseguir, consigue todo lo que quiere, pero como es hijo de Penía, lo va a perder, no lo puede guardar, porque Penía está asignada por la pobreza. Entonces, no lo puede conservar, no lo puede poseer y mantenerlo. Bueno, esto de todas maneras no sería un drama porque, no sería una tragedia, es un drama, pero no es una tragedia, porque Poros, nuevamente, por las características que tiene, pues va a volver se va a poner a buscar eso u otra cosa. A mí me parece una contraposición muy interesante. Bueno, yo creo que si lo leemos despacio y si además a lo mejor después del breve descanso queréis hilar un poco más fino en esto, de una manera no demasiado estricta desde el punto de vista terminológico ni nada, se podría hacer. ¿A dónde voy con esto? ¿Quién es Eros? Bueno, por un lado el dios del amor. Es el dios del amor, está claro que es el dios del amor, es el Cupido, es el dios del amor. Si lo aplicáramos esta doble herencia, bueno, el amor es un poco así, ¿no? El amor en cualquier vertiente, ¿no? Tanto el amor fraterno, como el amor filial, como el amor erótico también. El amor es así. Por un lado, podemos conseguir el amor, podemos tenemos la capacidad, pero no lo podemos atesorar, no lo podemos poseer. Sería muy interesante todo lo que aquí se puede sacar, incluso en una perspectiva un poco casi yendo hacia los planteamientos de Erich Fromm y de todos estos pensadores, ¿no? No se puede poseer el amor y tampoco se puede poseer la persona amada, porque el amor, repito que estoy poniendo titulares, no estoy dando un análisis, el amor, como diría Erich Fromm, es un amor que siempre es entre dos personas libres y que normalmente decidimos establecer una relación o crear algo simplemente por amor, no porque estoy solo, porque la necesito. Por ahí dicen, lo peor que te pueden decir, te quiero porque te necesito, ¿no? Necesitas, ¿no? Mira, me las arreglo sin ti, puedo estar solo, pero libremente decido estar contigo, una cosa así. Entonces el amor tiene mucho, y sobre todo no se puede decir ya lo he conseguido, ¿no? Si simplemente miramos nuestra propia experiencia, vemos cuántas relaciones empezaron de una determinada manera, no me refiero solo a las eróticas, relación hombre-mujer o hombre-hombre, pero luego pueden ir decayendo y pueden desaparecer o deteriorarse o degradarse o simplemente extinguirse, ¿no? Tenemos experiencia de esto, porque no hemos conseguido de una vez para siempre una determinada situación. Entonces, habría mucho que profundizar en esta visión, ¿no? en esta perspectiva del amor. Cuando teníamos el curso de la UNED, que se llamaba Filosofía como Terapia, bueno, ahí la gente aprovechaba y de alguna manera entraba un poco en contenidos más concretos. Curso que yo dejé porque no quería que me catalogaran como a veces me catalogaban, ¿no? Cosas de autoayuda o este tipo de cosas. Bueno, por ejemplo, esa sería la aplicación al amor, que es muy interesante. Pero Eros, para mí, es el prototipo del ser humano. Es el ser humano. Para mí es la base de la antropología platónica, sobre todo bajo la perspectiva de la ética, ¿no? Y también de la política, ¿no? Porque ética y política van unidas. Entonces el ser humano, nosotros, antes decía el hombre, ahora pues me puedo permitir algo de lenguaje inclusivo cuando digo ser humano. No diré nunca miembros, como decía Carmen Romero. Algunos sabrán hasta quién es, en su momento fue una de las precursoras del lenguaje inclusivo. Es el prototipo del ser humano, porque el ser humano siempre tiene que estar tras la pista de algo,
el ser humano es un buscador, y tiene que ver con lo que hemos estado planteando al principio, es un buscador. ¿De qué? Bueno, de muchas cosas, de sentido y de lo que tú quieras. Estamos siempre a la pista de algo, tenemos proyectos, incluso esos proyectos que a veces tenemos, hemos concretado ciertas cosas, empiezan a rechinar y ya queremos hacer otra cosa, ¿no? Por lo menos a mí me gusta de tanto en tanto cambiar, no me gusta, adocenarme en una determinada cuestión, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hemos desarrollado un poco el gusto de la búsqueda, que tiene que ver también con esa capacidad que dice Aristóteles, pero que también dice Platón, de la admiración o del asombrarse, ¿no? Entonces, nos gusta siempre no caer en la obviedad de lo que hemos conseguido y ponernos en la pista de otras cuestiones, ¿no? Bueno, entonces, es el ser humano. Y el ser humano tiene la capacidad de también, no todo el mundo, pero ojalá, vamos a decirlo en esos términos generales, de rehacerse cuando pierde aquello que había conseguido. Lo pierde o se le desvanece. Y si no, a la experiencia de cada uno de nosotros apelo, o vuestra apelo. Nos hemos rehecho muchas veces de muchas cosas, muchas veces. Otras veces no nos quebramos, pero normalmente nos rehacemos de cosas increíbles. Es inimaginable que pudiéramos salir adelante. Bueno, yo creo que en esa metáfora Platón, digamos, recalca o incide en el meollo de lo que es el hombre o el ser humano como buscador, ¿no? Y como actor de su propia vida. Nuevamente titulares, titulares. Y por último, Eros es el auténtico filósofo, porque lo dice ahí el propio Platón, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque el filósofo, como sabéis, lo hemos dicho y es muy conocido, desea conocer, desea saber. Por supuesto que el primer acto de conocimiento o de sabiduría, entre comillas, es reconocer la propia ignorancia, ¿no? Aquello que está en aquel tópico que todo el mundo conoce, solo sé que no sé nada. Bueno, pues sí, está bien, aunque sea un tópico, está bien. Habría que reconocer la ignorancia, porque si nosotros reconocemos nuestra ignorancia, nos vamos a encaminar, nos vamos a prestar, nos vamos a dirigir a aprender. Nadie busca aquello que cree que tiene o que tiene. No tiene sentido. Buscamos lo que nos hace falta, de lo que carecemos. Lo que suele ocurrir, pequeño paréntesis, cuanto más conocemos, más nos damos cuenta de todo lo que nos falta. Más nos damos cuenta. ¿Cuántas vidas necesitaríamos para se nos va a escapar el asunto, porque a mí me encantaría poder llegar a unas conclusiones antes de los últimos actos. Pero parece que la vida es así, por eso queda todo como inacabado. Pero de hecho, esto es un filósofo, alguien que desea saber, no solo que desea saber, todos deseamos conocer, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. Conocer que no solo libros, comida, viajes, paisajes, cosas, todas personas, todos deseamos conocer. Es por naturaleza, aunque no me gusta mucho hablar de las cosas por naturaleza, porque es un poco peligroso lo de la naturaleza, pero todos deseamos saber, todos deseamos conocer, y para lo cual hay que reconocer la carencia, pero no mentalmente, no decir solo, pues sí, no. No se trata de que sea una cuestión intelectual, que yo un paso del método reconozco mi ignorancia, no, que yo siento el hueco de algo que me falta y me encamino a buscarlo. Ahí está. Esa es la actitud filosófica. Eso es se llama filosofía como actitud, ¿no? Es una de las filosofía como actitud, filosofía como pregunta, etc. Entonces, Eros es el auténtico filósofo. Y de paso aprovecha Platón para hacer una crítica a otros que no sé, no me recuerdo exactamente las palabras, pero lo podéis leer. El banquete se puede conseguir, se puede mandar si queréis en PDF, lo buscamos y ya está, ¿no?
qué patética aquellas personas que se creen que son sabios y que son inteligentes, dice, cuando no son ni sabios, ni guapos, ni nada, no son nada. Es patético aquel que se cree que sabe, porque sabe 3 cosas mal puestas, ¿no? Y esto no es una profesión de falsa humildad. Realmente, la distancia que puede haber entre el público y yo, que porque a mí yo estoy aquí, porque soy, como dirían los mexicanos, un aventado, que me expongo ante vosotros, es mínima, es mínima. No, bueno, tú has estudiado un montón de años, sigue siendo mínima, porque en ese montón de años que sí que he estudiado, es verdad, y sigo estudiando, es poquito, es poquito más, porque por otra parte no es el estudio, es la experiencia de vida, y ahí estamos empatados o incluso seguramente me ganáis. Entonces, bueno, esa es la actitud filosófica, y esto es lo que sí se puede potenciar, vamos, no desde aquí, esa actitud filosófica, esa desear conocer, según, yo creo que son cuestiones casi de experiencia de vida, de contextos y de carácter casi, se pueden convertir en una pasión. Pasión recomendable, que no siempre es dulce, como todas las pasiones, tienen su claroscuro, ¿no? Pero esto es lo que a mí me permite decir a veces, o me ha hecho decir, quien entra en la filosofía ya no sale más. Y si sale, siempre se va a sentir un poco mal, como si hubiera traicionado a sí mismo. Porque aquí están las claves, verdaderamente, yo creo, sinceramente, que están las claves de una existencia humana interesante. Entonces, somos auténticos filósofos porque deseamos aprender, porque deseamos conocer. Pero claro, aquello que conocemos también se nos va a escapar, porque somos hijos de Penía. Menos mal, porque vamos a seguir en el camino. Si hacemos memoria, aquí habrá gente de mi edad, lo que yo pensaba hace 50 años, lo que pienso ahora, básicamente había cosas que son lo mismo, pero cómo uno ha ido desechando. Yo no he dado tumbos muy grandes, yo tuve mucha suerte siendo joven por las personas con las que contacté o las experiencias de vida que tuve, pero sí que me he dado cuenta que, bueno, que uno va reformulando, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con la vida. También con la ciencia, porque hemos reformulado en ciencia, por lo menos yo, hemos reformulado en ética, en política, y hay que mantenerse en esa brecha. No, cuando uno se hace mayor ya es más moderado. No, perdona, depende. Yo no he conseguido nunca ser moderado y ni siquiera sé si es bueno, ni siquiera lo sé. Bueno, pues he hecho una digresión brutal, me he quedado ahí. A ver qué más, a ver si vuelvo al asunto. Bueno, pues que ahí se plantea realmente Eros como filósofo. Eros es filósofo porque tampoco puede retener permanentemente como si he llegado a la verdad. Fijaos que este curso, esto quería decir, estoy haciendo un cambio en la orientación de este grupo de reflexión, este grupo de filosofía, a partir de aquello que yo he repetido tanto, que todos somos filósofos. Y entonces me puse a pensar, me parece que se lo van a terminar creyendo. No, me parece bien que se lo crean, pero yo no puedo contribuir a la gente precisamente se convierta en alguien, un sofista de esta naturaleza, ¿no? Como yo sé 4 cosas, he leído 4 libros, no. Ser filósofo no solo es estudiar y no solo es aprovechar la experiencia, sino que es vivir la vida y el drama de la vida, ¿no? Y entonces, las veces que yo he explicado estos temas y sin embargo siempre algo nuevo yo saco. Entonces, de alguna manera hemos empezado de nuevo, hay gente muy amable aquí que estas cosas ya las he escuchado, porque quiero empezar de nuevo, pero dando una vuelta más de rosca a la cuestión.
Bueno, pues esto es lo que yo... Hay una mera referencia al banquete, pero en el... Luego, ahora porque ahora voy a hablar de la República, luego, después del descanso, puedes preguntar lo que sea y opinar y este tipo de cosas. No he osado poner a contar el banquete como esta cuestión del nacimiento de Eros como descubriendo la pólvora, porque la mayoría de vosotros lo habéis escuchado muchas veces y lo habéis leído y demás. No se trata de eso. Muy bien. Otro libro, el libro La República, es el libro de filosofía política de Platón, y ahí está la famosa alegoría de la caverna. Tiene mucho contenido. El banquete, ese relato del banquete también, pero esto es muy denso, porque aquí vamos a descubrir varias cosas, entre otras cosas el concepto de idea en Platón, que a alguna persona, quizás por el planteamiento que estoy haciendo este año, un poco más estricto, le está costando bastante. Me refiero al del otro grupo. Le está costando bastante. Antes no costaba, pero ¿por qué? Porque yo ya mismo lo daba un poco simplificado, ¿no? Pero si no lo doy simplificado, cuesta un poco, porque es exactamente lo mismo, lo vais a escuchar, os vais a acostumbrar a ello, pero al final del curso llegaremos a algo. Cuando digo, es lo mismo pensar y ser, seguro que no está claro. ¿Qué querrá decir esto? Pero bueno, también se nos aclara, porque la cuestión del pensar y la cuestión de la idea tienen, Parménides dice lo mismo pensar y ser, Platón dirá que el ser es la idea o la idea es el ser. ¿Qué querrá decir esto? Esto es el reto para mí, para poder intentar explicarlo. Bueno, conocéis toda la historia, nuevamente, ahí está, a ese sí lo puse íntegro, bueno, bastante tenso. El otro me lo mandé directamente para no copiarlo, lo mandé del blog mío, puse el enlace para abrir lo del relato del nacimiento de Eros, y este otro lo mandé, que está en uno de los libros, en la filosofía de la respuesta está puesto, pero hay algunos que el último libro, Fundamentos de Filosofía, que es una reedición anterior, esos textos ya los he quitado. Entonces, como está bien tener el libro de Fundamentos, porque ahí está todo, pero era consciente de que los textos no están, entonces por eso lo he puesto. O sea, que el que ha adquirido el libro de Fundamentos, ahí no va a encontrar el texto de la alegoría de la caverna, y sin embargo los que tienen filosofía de nueva respuesta sí lo tienen. Este es el motivo. Bueno, lo conocéis todos, ¿no? Podéis tomar todas las notas que queráis porque luego vais a intervenir. Bueno, es que tiene tantas metáforas aquí, ya sabéis la historia. Hay unos prisioneros en una caverna, están sujetos, supongo que encadenados, con la vista fija hacia la pared de la caverna, pero han estado siempre ahí. Hay detalles, todos muy interesantes, Conozco algunos análisis de cada detalle increíbles. Esto nos daría solo este libro, el de la República, el libro séptimo, nos daría para un curso completo, que son las cadenas, todas las preguntas que nos podemos hacer, etcétera, etcétera. Las sombras pues están producidas, hay hasta dibujos. Si os metéis en internet vais a ver dibujos, gente que ha hecho dibujos, que si hay un fuego, que si pasan una especie de las figuras por el otro lado, como aquellas figuras que hacemos así con sombras en la pared, cosas por el estilo, ¿no? Eso que parece anecdótico, hay quienes lo han analizado muchísimo. Bueno, la cuestión es que este prisionero está ahí, estos prisioneros, y uno de ellos se libera. ¿Por qué? Hay que ver. Tampoco voy a entrar en detalles, si fue por casualidad, porque tomó la decisión, o porque por casualidad se vio libre y luego dijo, pues esta es la mía y voy a ver qué hay más arriba. De hecho, ya nuevamente no estoy haciendo un análisis riguroso. Entre otras cosas, tengo algunos vídeos que puedo decir, bueno, pues al que le interese, ya lo tengo hecho. La cuestión es que este prisionero sale de la caverna. Esto ya significa una decisión
de ir a lo desconocido, ¿verdad? Porque en la caverna no se debe estar mal, sobre todo cuando no sabes que hay otra cosa. Supongo que será confortable, te darán de comer, no sé si te darán en algún momento tiempo para hacer un poco de gimnasia o estarás muy anquilosado, no tengo ni idea. Pero como es lo que conocen, es lo que tienen, y además la caverna es segura, ahí están. Habrán nacido incluso, qué sé yo. Pero ese sale. Cuando sale, lo primero que le ocurre, como está ahí escrito, que ha estado en la oscuridad, imaginaos, pues él queda absolutamente enceguecido porque la luz le encandila totalmente, ¿no? Yo no sé si el prisionero ahí tendría que decir, yo me vuelvo, esto es una barbaridad, ¿qué es esto? No solo será la luz, sino la climatología. No sé si la caverna está en Grecia y es verano, no quiero ni pensar lo que puede significar eso, salir a la luz del sol y del calor. En cambio en la cueva esta pues habría una temperatura bastante agradable. Bueno, el comentario que estoy haciendo un poco jocoso. Pero si persiste y no se vuelve a la cueva, va a empezar a distinguir las cosas. Bueno, todo un proceso, se va a ir dando cuenta que lo que veía adentro era una mera sombra, un reflejo, porque lo que es real es lo que está afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Luego habrá una serie de disquisiciones, porque realmente lo que está afuera nosotros lo podemos ver gracias a la luz del sol, hacia el sol, ¿eh? Bueno, luego ese prisionero volverá, cuando lo cuenta tiene problemas porque lo toman por loco, lo agreden, porque a la gente no le gusta que te compliquen la vida. Si estaban a gusto ahí, va a venir este personaje a decir que esto no sirve para nada, esto es una mera apariencia y lo bueno está afuera. Bueno, y ahí pasan una serie de cosas que yo no lo voy a contar porque lo dice mejor Platón. Pero aquí vendría el análisis que habría que hacer. Bueno, por un lado, ¿qué es la caverna? Facilísimo, ¿no? El mundo real, el que estamos inmersos. Cuando hacíamos ejercicios con tiempo, yo llevo muchos años, llevo más de 50 años en esto. El año que viene voy a cumplir 50 años de que desembarqué del Eugenio C. en Barcelona. 50 años, el año que viene. Pues, entonces, podríamos tener una conversación muy amena de qué es la caverna. Pues esto que estamos viviendo. O sea, entonces, a veces, no digo que esto sea un reflejo, no es literal lo que vivimos en la pura apariencia, pero estamos inmersos en una caverna, o estamos inmersos quizás muchas veces, sin darnos cuenta, por un lado, confortables por otro, porque para nosotros la caverna es una zona de confort, pero muy limitada también. Y sobre todo viendo, no digo cada uno de nosotros, por favor, y sobre todo, es un análisis más general, ¿no? Viendo aquello que nos proyectan en la pared y que quieren que veamos y consideremos que es lo verdadero. Muchas veces esto es un destilado de esto que nos hacen ver lo que quieren aquellos que quieren que veamos determinadas cosas, se ven mucho en los procesos de campañas políticas. Hace poco ha habido una elección en Argentina el domingo, me imagino lo que han sido esas campañas, no voy a entrar en ello, porque también tenemos estas cosas aquí. O sea, es simplemente intentar que la gente vea lo que ellos proyectan, ¿no? Para simplificar los problemas y para enmascarar. Bueno, imaginaos si nos da pie para hablar de esto. Cuando hemos estado en grupos pequeños, la gente empieza esto se nos puede escapar casi hasta una terapia de grupo, se nos puede escapar. Yo en eso soy muy estricto porque yo no soy un terapeuta, por lo tanto no lo propicio, pero también tienes que dejar hablar un poco. Muy bien. Segundo aspecto a tener en cuenta, ese prisionero que pasa por un montón de vicisitudes para llegar al mundo exterior y persiste.
y persiste con más incomodidades, supongo que se tendrá que buscar, no llegará la hora de la comida y le van a dar de comer afuera, ¿eh? O sea, tendrá que buscar. Es una especie también de salida del paraíso bíblico. Pero aquí hay una serie de cuestiones. Primero, el tránsito del mundo de la oscuridad al mundo de la luz. Acordaos en Parménides, en el poema, cómo estas yeguas te llevaban, este carro alado nos llevaba hacia la luz, de la oscuridad a la luz. Interesante como mínimo. El descubrir que el origen, lo que realmente permite que nosotros veamos las cosas es el sol. En Platón el sol representa la idea de bien, que ahí podemos entrar más en detalle seguramente la semana que viene. Que sería como las ideas, en cierto modo, son como valores, pero bueno, no son valores exactamente. La idea de bien todo lo ilumina y todo da sentido. O sea, es la unión que hay entre episteme y ética. Estoy usando dos palabras griegas. Ciencia y ética. Ciencia es el conocimiento que tiende a la verdad, y ética que tiende al bien. La unión que hay entre el bien y la verdad. Y luego está la belleza, ¿no? Bien, verdad, belleza, más otros dos, que ya podemos hablar más adelante, que son los que llamaban los clásicos trascendentales del ser. Lo que es bueno es verdadero y lo que es verdadero es bueno. Pero además esto es bello porque como la belleza es armonía, entonces es muy interesante porque se puede llegar a los otros, se llaman trascendentales del ser, la palabra es un poco incómoda, a raíz de uno de los polos. O sea, puedes entrar a la belleza por la verdad, puedes entrar a la belleza por el bien y viceversa, ¿no? Pues, va. ¿Qué significa volver a la caverna? Sería otra de las cuestiones. ¿Y qué problemas tiene? ¿Por qué tiene problemas? Etcétera, etcétera. Bueno, cuando dice Platón que afuera de la caverna está lo verdaderamente real, eso es una traducción que nos puede llevar a engaño. Si queréis lo retenéis y en algún momento lo hilamos más fino. En realidad la expresión que usa Platón aquí es ontos on, así como suena, ontos, espacio o guión, on. On es ente o ser, onto es un genitivo, el ser del ser. Sí, se lo ha traducido por verdaderamente real, pero ahí hay una dispersión luego del significado. El verdadero ser está fuera, está en el mundo de la luz y demás. Y eso serán para Platón luego las ideas. ¿Eso van a ser las ideas? Que no son entelequias extrañas navegando en no sé qué hiperuranio o cosas por el estilo. Entonces, aquí, por un lado, va a ser uno de los pies de la fundamentación de la teoría de las ideas de Platón, la cuestión del conocimiento, cómo conocer. Por ahí se dirá en otros textos que es recordar, en el Fedón, por ejemplo. Pero conocer es fundamentalmente poder traspasar la barrera de la apariencia, ya salir de la caverna hacia el mundo de la luz, por un lado. Y por otro lado, como esto es un libro de la República, bueno, Platón aquí va a plantear una cierta utopía política, como una de las cuantas que ha habido en la historia, en donde considera y luego exageran algunas cuestiones, sobre todo cuando divide a la sociedad en estratos, ¿no? Quienes van para gobernantes, que son los filósofos, quienes van para guerreros, que son unos muy formados pero que no llegan, y luego quienes van a ser simplemente trabajadores manuales y cosas por el estilo, dentro de una visión. Eso ya sí es anecdótico y antiguo, ¿no? Pero sí que es importante, que considera que el gobernante debe ser sabio, debe buscar el bien y por supuesto debe contribuir a
la instauración de la armonía o de la belleza. La armonía, en este caso, desde el punto de vista político, sería de algún modo la democracia ateniense. En otros aspectos de arquitectura será el Partenón y por otro lado depende de los aspectos de esa armonía, es el concepto de la belleza clásica, ¿no? Bueno, pues, ¿qué más? Bueno, estos son elementos que están en la alegoría de la caverna. Es un primer planteamiento que vamos a entrar en profundidad, en la que nos permita el tiempo que tenemos. Y yo aquí haría, no tenemos por qué esperar 1 hora y pico, podemos hacer, si queréis, o sigo. Vosotros veréis si queréis que cortemos aquí. Y yo quiero hacer un pequeño alto para que intervengáis vosotros. Podemos continuar y luego cortamos dentro de 15 minutos y lo llevamos poquito para que sea un poco en el ecuador de esta reunión. ¿Queréis preguntar? Lo único que voy a pedir, puesto que no, eso sí que no, que el que quiera preguntar algo sea tan amable y se acerque, incluso aquí al lado mío, para que capte el micrófono de la cámara y el micrófono del ordenador. Y yo he tenido que leerlo varias veces, porque la primera vez que me lo leí me pareció demasiado fácil y digo yo, esto no puede ser tan fácil como me está pareciendo. Entonces, después de leerlo varias veces, hice 2 partes. La primera parte en el contexto en que se desarrolló la cena en el jardín, y me voy a quitar un poco esto porque... Sí, podéis quitar eso, Madre mía. así no. Si no, La primera parte... Simplemente quitarlo. La primera parte, Gracias. el contexto donde se desarrolla el banquete. Y luego la aparición del personaje de Diotima, que lo cambia todo y es donde aparece realmente la verdadera naturaleza de Eros, después de que habla Sócrates. Vamos a ver lo que me fui apuntando. ¿Dónde sucede el diálogo? El diálogo son unos personajes, todos varones, entiendo que son sofistas, y quieren hacer un debate sobre el amor, porque creo que esta cena era en homenaje a un poeta que acababa de ganar un premio. Y entonces, como era un poeta que acababa de ganar un premio, qué mejor cosa que atribuirle al dios del amor, Eros, toda la belleza, etcétera, etcétera, y hablar del amor. Entonces, todos estos hombres, servidos incluso por esclavos hombres, se habían pasado en el néctar. Se supone que esto todavía no había vino y pasa en el Olimpo. Sí. Podíamos relacionarlo con el paso del mito al logos, porque están pensando los dioses, bueno, aparentemente. Y entonces hacen discursos en honor a Eros y dejan para el final a Sócrates, que Sócrates no hace un discurso. ¿Y por qué no hace un discurso Sócrates? Porque él realmente lo que está es buscando la verdad. Y la verdad no se puede hacer con los discursos que hacen los sofistas, porque los sofistas lo que hacen es construir un discurso a través de la retórica para convencer a los ignorantes, aunque el discurso no sea verdad. Ya. Es así, creo yo, ¿no? Sí, bueno. sí. Eso es lo que ataca. Sócrates, que yo creo que era un irónico,
o sea, decía pero no decía, interprétalo como quieras, alaba la belleza de las palabras de sus predecesores, pero manifiesta que él es un ingenuo, que no sabe hacer discursos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, de una forma irónica, les está insinuando que ellos lo que tratan es de pasar el rato convenciendo a los ignorantes con su retórica. Que eso realmente es estar acusándolos de falsedad, pero con unas palabras no hirientes. ¿Qué hace Sócrates? Hace aparecer el personaje de Diotima, totalmente diferente de todos estos señores que estaban en la cena en el jardín. Diotima, la extranjera, es mujer, pero también es filósofa. Y según cuenta él, fue su profesora incluso en el amor. Amigo. Entonces él cuenta lo que le han contado de una forma indirecta y no hace ningún discurso. Y empieza preguntando a uno de los poetas que están presentes por qué es el método que Diotima le enseñó a él a llegar a la verdad, no a través de discursos y de monólogos, sino a través de diálogos, que yo creo que esto es muy importante en esto. Porque va contando, bueno, es que me descargué el diálogo. Entonces, aparentemente, Eros es la posición intermedia entre dos extremos. Por su padre, digamos, el señor rico y descendiente de Zeus, y por su madre, la pobreza. Y él es la parte intermedia o ese dios intermedio que podía ser un intermedio entre la sabiduría de los dioses y la ignorancia de los hombres, pero siempre es una posición intermedia. Entonces yo creo que Eros no es bello, sino que es un personaje, por llamarle de alguna manera, que busca la belleza. Y tampoco es bueno, sino que aspira a lo bueno. Y esa es la conclusión a donde quiere llegar Diotima cuando está educando a Sócrates. Y Sócrates utiliza el diálogo como método para llegar a la verdad. No los métodos a través de discursos, que yo creo que hoy en día esto nos viene... Si ponemos el telediario, todos nos están convenciendo de algo a través de un discurso, pero nadie nos pregunta nada. Entonces a mí es la conclusión que saqué. Y luego respecto a la pregunta, a lo de la compañera, comparando el banquete que la diosa de la pobreza recogía las migajas, en el pensamiento bíblico, hebraico o semítico, hay una parábola que es el rico Epulón. O sea que ese mismo, digamos, problema también figura de otra manera creo yo, en la parábola del rico Epulón. Porque a mí me parece que tanto Sócrates como Jesús de Nazaret, que evidentemente Jesús de Nazaret fue un personaje histórico, tienen una función que es educar moralmente al pueblo. Y cada uno utiliza el diálogo, las parábolas, etcétera, para que saquen conclusiones. Y este pensamiento, bueno, me paráis si soy muy pesada. No, yo estoy... no hay problema. La película luego, La vida de Brian, de los Monty Python, en clave de humor, nos está diciendo esto también.
y un libro de Saramago, que no era creyente, pero que conocía en el libro que yo me leí hace muchos años cuando se publicó, que fue un libro muy polémico, que es La vida según Jesucristo, que estuvo también muy prohibida, igual que la película en Inglaterra. A mí me llamó la atención en las primeras páginas del libro cuando él describe, a través de las palabras de Saramago, el ángel avisa a José de que Herodes va a hacer una matanza. Entonces, José coge a María y el niño y huye a Egipto. El pensamiento de Saramago en ese libro es: realmente lo cristiano debiera ser el haber avisado a otros padres. Que me llamó mucho la atención en aquel momento el respecto a la palabra desnaturalización como un mismo pensamiento que en principio puede ser bueno, pero luego se puede llevar de otra manera, que en parte es lo que hacían los sofistas, estaban convenciendo a la gente ignorante, porque los sabios ya no hay que convencerlos de nada. Y esa es la conclusión que yo saqué del banquete. Me costó trabajo porque me lo tuve que leer varias veces. Digo, esto no puede ser tan fácil. Vaya trabajo, ¿ves? Vaya trabajo. De hecho, Saramago con ese libro se fue de Portugal. Fue cuando se iba a ir a Lanzarote. Lo sé, y los Monty Python, pero vamos, yo es que me confesé también como tú, pero a veces peco. Y lo veo. ¿Cómo dices? Que me confesé como tú con 8 años, pero seguí pecando. Y me leo cosas prohibidas. Bueno, me alegro. Me alegro que no te hayan frenado. No, ya no. Muchas gracias. Bueno, pues es muy bien, muy bien. Estupendo. Estupendo. Vamos a hacer todo lo que ha trabajado Carmen. La verdad es que me gusta. ¿Es una? Una alumna aventajada. Ya sabéis que yo lo digo, Alguna vez me han llamado la atención. Dicen, tú no puedes. No, la gente sabe por qué lo digo. Pero la verdad es que trabaja mucho y le cunde y hace relaciones muy, muy atinadas y nos ayuda a comprender cosas. Esta parte de diálogo este año le estamos dando más importancia porque también he tomado conciencia de que no puedo estar aquí hablando 2 horas y abusar de vuestra paciencia. Así que muy bien. Más cosas. Carlos, amigo Carlos. Ya estabas tardando. Bueno, el verbo amar en español, y bueno, yo creo que en las demás lenguas también, es un verbo transitivo. Es decir, indica una acción que sale de mí y recae en otra persona u otro objeto, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista lingüístico, yo creo que está influido por el concepto cristiano del amor, ese amor generoso que no implica reciprocidad. Amar es amar. Otra cosa es que amarse es reflexivo. Ese sí implica reciprocidad, ¿no? Pero el verbo amar solo significa esto. Yo soy un ser que ama y ese amor se deposita en una persona o en un objeto o en la humanidad o quien sea, ¿no? A mí me parece que esto es de origen cristiano. Yo creo que, claro, aquí no implica desgaste del amor, pero yo creo que es un absoluto, como corresponde a un concepto religioso.
no está sujeto a, bueno, ¿quién es capaz de estar amando todo el rato a una persona que no te ama? Es decir, yo creo que no resiste la prueba de la realidad. En ese sentido, me parece más apropiado este concepto de que el amor no se atrapa, no es eterno, no es perpetuo, implica un necesario esfuerzo por seguir manteniéndolo. Yo creo que se corresponde más a la realidad que el amor, si nos ponemos un poco extremos, son momentos fugaces de la vida. De acuerdo. O por lo menos la intensidad emocional del amor en momentos fugaces, casi como flashes de la vida. Pero ese concepto cristiano, que es muy bonito, sí, pero no hay algo de masoquismo en eso de amar constantemente y no ser amado. Yo creo que no es sano, ¿no? Yo recuerdo un poema de Cernuda. Unos cuerpos son como flores, otros como puñales, otros como cintas de agua. Bueno, termina. Pero todos, temprano o tarde, serán quemaduras que en otro cuerpo se agrande, convirtiendo por virtud del fuego una piedra en un hombre. Y dice, yo que no soy hombre, yo que no soy piedra, sino camino, que cruzan al pasar los pies desnudos, muero de amor por todos ellos. Les doy mi cuerpo para que lo pisen, aunque les lleve a una ambición o a una nube, sin que ellos sepan que ambiciones o nubes no valen un amor que se entrega. Bueno, ese es un concepto cristiano, digo, en ese poema de Cernuda. Lo que importa es el amor que se entrega. Les doy mi cuerpo para que lo pisen, para que utilicen mi amor. Pero yo creo que hay un componente masoquista que, además de no ser sano, de que no contribuya tampoco ni siquiera a hacer mejor las relaciones humanas, ni a hacernos más felices, es que yo creo que es que no se corresponde con la realidad. Que la realidad no aguanta un amor en que estés todo el rato amando a una persona y no reciba recompensa. Esta es mi postura. Sí, pero... Que digo que me parece... Me parece... No tiene nada que ver con el amor. Claro, no es lo mismo, claro, una dependencia claro, puede ser una dependencia o un acomodo o una situación o otras cosas, ¿no? Pero si hablamos de amor, me parece que no tiene... En el mundo moderno, en que se consumen tantas cosas con tanta velocidad, también se consumen los amores constantemente. Y lo estamos viendo alrededor. Las inestabilidades amorosas de los jóvenes, constantemente consumiendo amores, ¿no? Ahora, entonces tú interpretas que el amor del padre al hijo es una cosa puntual. Si el hijo, sí, vamos a ver, yo no digo eso. No, porque digo que el amor sin... el amor del padre al hijo tiene la recompensa del hijo al padre. Si no lo hay, si el hijo desprecia al padre constantemente, si no recoge el amor y lo alimenta, acabará por odiar al hijo. Y hemos visto muchos casos. Hay algunos momentos y amores que duran más tiempo, que duran otros, pero un amor sin recompensa me parece, digo, inviable, vamos, ¿no? Bueno, en mi opinión, ¿no? Muy bien. Alguien podrá... El amor de Dios que nos dio su cuerpo para que Pero un Dios podrá amarnos de esta manera. Sí. Podrá amarnos de esta manera, pero entre los hombres yo no. A ver, muy bien. Te agradezco, Carlos. A ver, yo de todas maneras estamos opinando, estamos dialogando, ¿no? A ver, el amor cristiano,
para mí es lo siguiente, para mí, capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Un solo mandamiento os dejo: amaos los unos a los otros. Y es como si alguien me preguntara, ¿cómo, maestro? Como yo os he amado. Porque en ese versículo ahí no solo está el mandamiento, que más que mandamiento es una invitación, pero también la pedagogía. Yo os he amado así concretamente, como os habéis sentido amado, tal, pues así hay que amar a los demás. No, el amor cristiano no es un amor absoluto, ni es un amor muy humano. De hecho, que va incluso se complementa con el perdón. Porque fijaos, Jesús lo traiciona en estas parábolas, ¿no? Lo traiciona San Pedro, lo niega un montón de veces y tal, pero también y lo traiciona Judas. ¿Qué ocurre? Que son dos tipos de traiciones. Jesús hubiera perdonado a Judas, pasa que Judas no lo resiste, pero a San Pedro no solo lo perdona, sino que lo hace, lo deja de cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces, el amor cristiano es un amor muy humano. Y de hecho, cuando dice quien ama a Dios que no ve y no ama a su prójimo que ve, no ama ni a uno ni al otro. Y si fuéramos las realizaciones del amor cristiano, yo sabéis que cuando hablo de cristianismo, tengo una influencia clarísima, que para mí es la teología de la liberación, a la cual yo me he formado. Entonces, cuando ese amor te lleva al compromiso incluso político, de intentar corregir las desigualdades y de dar al que lo necesita lo que le corresponde por derecho, pues lógicamente ese es amor. El amor es compromiso social, es compromiso político, ¿no? Y ese amor, yo creo que perdura. ¿Cómo dices, perdona? Que ese amor perdura. Ese amor Perdura. Perdón, qué desastre, soy yo el desastre. Perdura. Claro. Y entonces viene un poco también hasta el concepto de dar la vida, pero ese no es un dar la vida místico, es un dar la vida, yo diría, político en cierto modo. No necesariamente la vida literal, pero también, como dice Enrique Dussel, y habla de los mártires de América Latina y menciona una larga lista de mártires de América Latina. Entonces, estamos entrando en terrenos de gran profundidad en ese sentido, de lo que es el amor cristiano. Lo que pasa es que el cristianismo y el catolicismo en Europa y sobre todo en España es curioso, ¿no? Pues viene de una tradición, casi son herederos de la Vulgata latina, esa pésima traducción de la Biblia, y de la unión y la connivencia de Iglesia-Estado, del nacionalcatolicismo y todo este tipo de cosas. Pero el cristianismo... Que yo creo que el cristianismo nació con San Pablo, porque Jesús de Nazaret nació judío y murió judío, y condenado por la ley romana para extranjeros, porque los romanos no crucificaban a sus ciudadanos. En un momento en que el Imperio Romano había hecho a Judea, Galilea, etcétera, lo que hoy es Israel, era una provincia del Imperio Romano. Ya. Entonces, Jesús de Nazaret vivió las luchas políticas de un país que estaba invadido por el imperio en aquel momento. Y él nació judío y murió judío. Y los cristianismos empezaron años más tarde con San Pablo. Bueno. Distintas ya, porque hoy en día podemos decir que hay varios cristianismos. Sí. Pero ya en los principios también había varios. En la historia de Hipatia mismo, la mata una secta cristiana. Los cristianos coptos, que todavía hoy en día perviven, viven de aquella época. Sí, perdón, la intervención es un poquito larga, hay que venirse porque si no los otros no oyen. Pero bueno, vamos, te agradezco. Bueno, entonces, estamos charlando un poco sobre el tema del amor. Efectivamente, lo otro es una metáfora de que las cosas no se pueden conservar y se pierden. Se pierden y hay que volver a buscarla. Yo creo que lo que ilustraría un poco esta visión también, por un lado, sería Erich Fromm, sobre todo en El miedo a la libertad, y en El malestar de la cultura Freud, habla del amor también en un determinado momento, de una manera muy concreta, pero sin embargo reserva un apartado especial para aquellos
tipo San Francisco de Asís, por ejemplo, y tipo porque considera el amor místico o es una patología para Freud, pero en casos muy, muy reducidos es verdaderamente una sublimación del amor, que por otra parte, claro, porque el amor al prójimo sublimado es el de un San Francisco o quizás el 0,01% de los misioneros, porque otros van por otros motivos, y donde tú sublimas, es un mecanismo además de la sublimación, ¿no? Realmente. Bueno, en Santa Teresa hay mucho de esto, y seguro de esto sabes muchísimo más que yo, Carlos, pero tal como vive Santa Teresa, lo que es el misticismo y el misticismo español en general. Entonces, ahí hay muchas cosas, y esto Freud lo respeta. Pero bueno, estamos hablando. Y lo que decía Andrés, efectivamente, es verdad lo que dice Carlos, que hay relaciones de padres e hijos pésimas, pero por lo menos desde el punto de vista del padre, una de las características más generales es que el amor a los hijos va incluido el perdón por añadidura, no siempre a la inversa, porque por lo menos a la inversa durante mucho tramo de la vida, hasta que somos un poco más mayores y reconocemos, pero si no discriminamos muchísimo a nuestros padres, sobre todo lo que ha pasado en las últimas décadas, que nuestros padres tenían una manera de pensar y los hijos se van y hay mucha pugna, pero el amor de los hijos es un amor, pero bueno, es una de las tantas realizaciones, pero por otra parte, bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo de esto o de lo otro, de la caverna? Ya hoy vamos a saltarnos el descanso, salimos unos minutos antes si queréis y ya está. Eduardo. Sí. A ver, en esto del amor al prójimo, en el concepto, yo siempre esto lo llevo a mi tarea, ¿no? A la tarea pedagógica. El amor lo entendemos y utilizamos el mandamiento de cristiano en el sentido de poder destituir, si se puede utilizar esa palabra, el sentido de superioridad que tiene el docente sobre el sujeto de aprendizaje. Es decir, utilizarlo en el sentido de encontrar en el otro un ser igual a mí mismo y no un ser superior. Ese es el sentido que le damos nosotros o que le da mi corriente de pensamiento al amor al otro, partiendo de ese mandamiento, porque en educación nosotros tenemos como una concepción muy solidificada de que el docente es superior al alumno. Es un ser superior. De hecho, hasta hace pocos años, y yo lo vi, los docentes tenían un espacio dentro del aula en donde se subían. O sea, una plataforma que les permitía estar por encima. Todo esto simbolizaba un acto de superioridad. Y en esta postura que tenemos hoy de sujetos de derecho y sujetos tanto de derecho en el aprendizaje como en la enseñanza, somos sujetos iguales, diferentes en la existencia, pero ontológicamente iguales. En este sentido utilizamos el mandamiento cristiano de amor al prójimo. ¿Ya? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Habéis oído? Sí. Perfecto, se ha ido bien. Mira, hemos orientado y de paso te hemos puesto para que te puedan ver. Bueno, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Que es válido también para quienes ejercen la política. Claro. O sea, no es solamente válido para el docente, es válido para el que ejerce una gestión dirigencial o
un gobierno o cualquier tipo de gestión en donde ocupe un cargo de gestor, de coordinador general. Claro, claro. Pues muy bien. Bueno, pues es un tema que da para mucho, para mucho. Realmente, ya digo, cuando hemos tenido reuniones en pequeños grupos, la gente se va pues al amor humano más concreto porque también donde es por fuente de felicidad, pero también es fuente de dolor, ¿no? Incluso algún tema yo lo había titulado así. Bueno, pues muy bien. Una pregunta a esa señora. Sí, Bajo la perspectiva que nos has puesto de igualdad, entiendo que suprimimos el sentido de autoridad. ¿Lo oyes, Cristina? Sí, me pregunta si suprimimos el sentido de autoridad. Correcto. No se suprime el sentido de autoridad. Se suprime el sentido de autoritarismo, que es distinto. Nosotros entendemos este sentido de autoridad desde el ejercicio de un poder que permite al otro hacer, que le posibilita ser, y no desde un sentido de imposición. No es una autoridad que somete, sino una autoridad que posibilita, que da posibilidades al otro para que sea, para que se construya. No sé si fui clara en la respuesta. Pero es que desde la perspectiva de la autoridad que facilita, desde la perspectiva de la autoridad que facilita porque elimina algo en algún otro sitio. Es decir, yo para facilitar algo tengo que poner trabas en algo. Es decir, yo en una clase no puedo facilitar el que la gente se entere de lo que yo estoy dando si por otro lado no tengo autoridad para que el resto del personal se calle. Por ejemplo. No alcancé a escuchar, no. Adelántate, por favor, Andrea, adelántate así. Habla de cara al cacharro. Hablamos de autoridad en el sentido de disponer los medios o de permitir que se llegue a algo, ¿vale? No como autoritarismo en el modo de imponer. Y yo digo, si nos vamos a la clase, a una clase, si yo quiero que alguien se entere de lo que yo quiero transmitir, que se enteren todos, tengo que poner mi autoridad para que la gente no hable. Porque si la gente no habla, no permito o no pongo los medios para que se puedan adquirir lo que yo quiero que se adquiera. Luego, en cierto sentido, volvemos a coger la autoridad en el sentido de autoritarismo, puesto que yo estoy obligando a los demás a mantener una tranquilidad y un respeto en clase a que los demás puedan aprender. Sí. O sea, que sí es cierto el poner los medios, pero el poner los medios o permitir algo desde la perspectiva de autoridad es poner el autoritarismo para que no se puedan desarrollar otras acciones que ponen en peligro esa libertad. Ya, a ver, una aclaración. La autoridad lleva consigo también autoritarismo. No, pero no, un momento. A ver, dos cosas, y ahí viene María José también, pero acércate, ya te vas acercando. María José, por favor. A ver, hay varios tipos de autoridad. El profesor puede ejercer una autoridad democrática o autocrática. Por ejemplo, yo considero que si yo aquí ejerzo una autoridad es democrática. ¿En qué sentido? Yo no lo he impuesto, sino que hay una institución que me avala y una gente que me avala y que me ha dado este rol. Y lógicamente en este rol yo tengo que ejercer una autoridad porque tengo que hacer un poco de moderador. Yo si una persona está molestando, están hablando entre ellos o se sale por
del tema, pues yo no tengo más remedio que decir que ejercer una autoridad, pero no es autoritaria. Eso no sería autoritarismo. Eso es que forma parte del rol que yo estoy ocupando, y de hecho alguna vez lo he tenido que ejercer para garantizar el derecho a los demás a aprender. Yo lo he tenido que hacer aquí, alguna vez me lo han preguntado, ¿y esto por qué no? Porque lo digo yo. Porque lo dices tú, sí, porque lo digo yo. Porque para eso estoy aquí. Yo tengo que garantizar que dentro de mis posibilidades, y puedo ser más o menos hábil, que los demás puedan aprender y participar. Y claro, es que la autoridad no desaparece. El autoritarismo es otra cosa. Mira, el autoritarismo tiene mucho que ver con un ejercicio autocrático, o sea, es una autoridad por imposición. Ese es el problema. Y cuando nosotros hablamos de una cosa es que haya autoridades, por ejemplo, en los regímenes políticos autoritarios, son regímenes que se imponen. Ahora, nadie duda de la autoridad, por ejemplo, al contrario, se está dudando demasiado de la autoridad de nuestros representantes políticos cuando los hemos elegido entre todos. Entonces, estamos investidos, nuestros políticos están investidos de una autoridad, que la pueden ir perdiendo por el camino. Pero bueno, ahí, mira, María José estaba y luego Gabriel. Acércate, María José. No, yo voy a hacer reflexiones más que otra cosa. Claro, es que cuando estamos hablando del amor, yo estoy todo el rato preguntándome exactamente de qué estamos hablando. Quiero decir, yo creo que Eros... Un poquito más alto, por favor. En lo que tú comentabas respecto a Eros, a mí me parece que Eros no es el equilibrio. Eros lo que es una cosa y la otra. Es decir, por una parte, lo que a mí me parece también que nos dice, cuando estamos hablando del nacimiento de Eros, es que el amor es aquello que se tiene y que falta. Pero no un equilibrio entre ambas partes, sino la suma de las dos. El amor es lo que nos da y lo que nos quita. Es un poco esa posición en la que el ser humano, por ser humano, mantiene una especie de situación personal, de incógnita frente a la vida, y el amor representa una parte de eso. Tiene esa cosa, da y quita. Esa era una parte. Y luego había otra parte, al hilo de lo que estabais hablando aquí, que cuando hablamos del amor, claro, pero ¿de qué hablamos exactamente? Digo yo, pienso yo en alto. Como si el amor fuera algo estático, o como si fuera algo de lo que se puede hablar y puede tomar forma y constituir una idea, una representación inamovible. Pero es que el amor no es eso, bueno, el amor ni nada. Por hablar un poco, ¿no?, de cosas más concretas, es que no es igual el amor del niño hacia sus padres que el de los padres hacia su hijo, no es igual el amor a una idea, a un ideal, a una persona. Quiero decir que en realidad cuando hablamos de amor, posiblemente hablamos de aquello que Freud llama libido, que es algo que nos une con algo de fuera y crea un lazo. Pero no hay un lazo, no hay una forma de amor. El amor de los padres hacia los hijos, que aquí un poco salía como la forma más incondicional de amor, y yo creo que lo es, tiene mucho que ver con que realmente, y esto también proviene de la teoría psicoanalítica, realmente el lazo que trazamos con nuestros hijos es el conducto en el cual una parte nuestra está en ellos. Nunca llegamos a no sentir a los hijos como parte de nuestra carne y de nuestro cuerpo y de nuestro alma, que es lo que Freud llama el narcisismo secundario. Así que yo no puedo desasirme de algo que es mío. Sería como, y también hay dichos en la sabiduría popular, que es muy sabia, que cuando hablamos, si tenemos 4 hijos, bueno, me dolería igual que me cortaran este dedo que este y que este. Tratando de hacer un simbolismo con los hijos. Es decir, un hijo es una parte nuestra. Y es por eso, por lo que posiblemente es el amor más incondicional. Porque si algo no podemos renunciar es a nosotros mismos. Esto es muy poco llamativo, es muy poco bonito, pero ciertamente estamos apegados a nosotros mismos. Entonces, yo pensaba todo esto, ¿no? Cuando hablamos de amor, ¿de qué tipo de amor hablamos? No todo el amor es igual.
ni siquiera por la edad ni por las circunstancias. Es decir, yo sí que creo que el amor es eterno, pero no el amor hacia alguien. Quiero decir, que una cosa es que mi necesidad de amar es inmutable, necesitamos amar, no solo a personas, ideales, lo que sea. Ahora, otra cosa distinta es que el lazo que yo establezco con un objeto X, sea persona o idea, sea eterno. Yo qué sé, todo esto se me ocurre. Muy bien, María José. Muy bien. Muchas gracias. Gabriel. No, yo solamente quería decir que la autoridad protege derechos. El autoritarismo no reconoce derechos. ¿Qué? A ver. No hay contradicción. La autoridad protege derechos. El autoritarismo los niega. No he llegado a oír. ¿La autoridad no es contradictor? Sí, totalmente de acuerdo. Hay un dicho en España que dice que la ley se construye no para prohibir cosas, sino para proteger derechos. Exacto. La autoridad protege, la autoridad democrática, la autoridad, digamos, protege derechos de todos. El autoritarismo los niega. De acuerdo. No. Muy bien. Muchas gracias. Sí, sí, efectivamente. No. Pero lo que sí es verdad es que la igualdad es una medida horizontal y la autoridad es una medida vertical. Luego, si yo doy por buena una horizontal y solo me limito a la horizontal, tengo que eliminar la vertical. Es decir, no creo. El sentido de igualdad no pasa, porque uno es una medida vertical, otro es una medida horizontal. Para los que están de allí, dice Andrés que hay alguna parte, un igualitarismo que es horizontal y luego la autoridad es vertical. No, porque yo, por ejemplo, mirad, a ver, perdonadme que me personalice en mí, ¿no? Porque yo como aquí estoy ejerciendo una función docente. A ver, yo voy a tener la autoridad que vosotros me deis, pero no me refiero a autoridad de mandar y ordenar y tú te callas y tú tal, no. La autoridad, vamos a llamar autoridad moral, no sé, la credibilidad, y eso se gana, y se gana, Tal cual. se gana. Y entonces eso sería en todo caso la distinción, yo me equivoqué en los términos, lo que sería el líder autocrático y el líder democrático. En los grupos sociales hay líderes impuestos, y hay otros que son líderes democráticos. Al principio, el líder, por ejemplo, cuando la Universidad Popular confía en mí y me responsabiliza de un curso, me propone, y yo sería en ese momento un líder autocrático, pero esto se mantiene porque voy haciendo una transición a lo que se llama líder democrático. En ese sentido, soy aceptado. Y vosotros tenéis muy claro que muchas veces la relación de padres e hijos, los padres no son unos meros sermoneadores o gente que te castiga o que te lanza peroratas de todo tipo, sino que realmente pueden educar cuando son un ejemplo para los hijos. Entonces eso es una autoridad moral que se gana. Y los padres pueden perder autoridad. Y mira, Andrés, en el ejército, que yo tuve una formación, como sabes, había mandos que no los respetábamos porque no eran coherentes, porque no predicaban con el ejemplo, porque no trabajaban. Y había otros mandos que naturalmente los respetábamos porque se hacían respetar porque eran uno más. Es como un decir, vete tú al frente y ya veremos lo que pasa. Es decir, muchachos, vamos. Hombre, el jefe no va a la batalla en primera línea porque inmediatamente pues, habría una cefalía de mando. Pero realmente es aquel que dice, hacemos esto, que implica. Y lo hacíamos. Tú puedes implicar a los demás, pongo ese ejemplo porque en el ejército es muy típico, ¿no? Este tipo de cosas. A veces se decía cosas que nos decían, así como he contado lo de la confesión, esto es un disparate, pero lo decían, el superior siempre tiene razón
y más aún cuando no lo tiene. Había un lema escrito, lo teníamos escrito en la pared, el superior siempre tiene razón y más aún cuando no la tiene. Eso es el autoritarismo y eso es la madre de todos los desastres. En cambio, hay otro donde tú realmente... y también es verdad que en el ejército te dicen, vas a saber, digamos, mandar, es también aprender a obedecer. Yo estaría de acuerdo, pero siempre y cuando respetemos los roles y sepamos qué significa mandar y qué significa obedecer. O sea, es un tema estupendo. Hoy hemos llegado a unas situaciones que yo considero que son... A ver. Es, por ejemplo, en la familia, que el padre deja la función de padre y pasa a la función de amigo. Y hay muchos... ¿A la función de qué? Amigo. Ah, no, eso no. Que se consideran, yo soy un padre buenísimo porque yo soy amigo de mi hijo. Eso en el ambiente familiar y en el ambiente escolar estamos perdiendo en casos lo que es la función de profesor y pasa a la función del coleguita. Y tenemos esas dos figuras por lo plano de la igualdad en que yo considero que están haciendo mucho daño a la sociedad de hoy día. El padre amigo y el profesor coleguista. Estoy de acuerdo total. Mira, este año cuando yo reflexionaba un poco de modificar algunas características de estos grupos, de este trabajo, yo con algún amigo he hablado del coleguismo. Dice, voy a hacer menos coleguismo. Dijo, ¿sabes por qué? No se trata de, vamos, somos de la... No hay una diferencia de edad, estamos prácticamente, yo tengo este rol y estamos en esta tarea, pero yo tengo un rol que no lo puedo comprometer simplemente porque a lo mejor me voy a tomar unos vinos y empiezo a, digamos, hay que mantener un cierto equilibrio, porque el que tiene una responsabilidad no puede caer en el coleguismo. Por supuesto estoy de acuerdo contigo. Y más, es más, se da mucho en la docencia, sobre todo en la docencia con chicos jóvenes, ese coleguismo del profesor que se viste igual, que dice taco, qué tal. Yo no vi nunca la serie de Merlín, no la vi. Dicen que está bien, que ha ganado mucha gente para la filosofía. Yo solo vi medio capítulo. Cuando empezó a decir palabrotas o tratar o romper barreras con los estudiantes, que eso no pasa nunca, no debe pasar. No debe pasar. Es como cuando me imagino lo que será farmacia, cualquier serie, farmacia de guardia o cualquiera, con cosas que no es real. Será muy simpático lo de Merlín, pero no es real. Un profesor no puede decir palabrotas en clase, a no ser que la ponga como mención, entre comillas. Mira, fulanito llamó al otro gilipollas, entre comillas. Esto se llama, no es uso, sino mención de un término. Lo que no puede hacer es llamar eso a alguien, ¿no? Y esto yo siempre he estado en contra. Más, el profesor tiene que mantener una compostura verbal y de muchas otras cosas, que no siempre... ¿Por qué? Porque no se puede entrar en esa. Esa igualdad no es realmente eficaz. Ese es el problema. Sí, yo he trabajado en enseñanza. Yo trabajo en enseñanza y efectivamente creo que ese puede ser, y en algunos casos es un problema. Pero es que es que no es el profesor la autoridad. La autoridad son las normas de convivencia que se ha dado el centro para todos. Y si es ese profesor el que no las cumple, él es el primero que falta a su deber. Puede ser el profesor o puede ser un alumno. Puede ser el profesor que no desempeña el papel que marcan que ha sido construido socialmente y en el reglamento de régimen interno, en las normas de convivencia, nos afectan a todos, al profesor y al muchacho. Estoy de acuerdo, plenamente. Y eso se extrapola a la sociedad, ¿verdad? Entonces, cuando tú escuchas gente que acusan de ocupa a un gobierno legítimamente elegido y democráticamente constituido, me parece que ahí no es un problema de que se ejerza autoritarismo, si se reprende esa actitud. Hay que garantizar. Estoy de acuerdo contigo. ¿Has oído tú, Cristina? Sí, no. A ver, la que establece que tenemos que cumplir todos. No es de ninguna manera falta de normas, pero estoy de acuerdo, no sé cuál es el nombre del señor, que dijo que no es
el profesor el que impone, sino las normas que se han construido en consenso. Y en nuestras aulas, en nuestros modelos pedagógicos, era muy común, y sigue siéndolo, no sé lo que pasará en España, pero por lo que he leído de los pedagogos españoles, este es un problema mucho más común de lo que nosotros creemos. El problema es que al alumno no se le permite tener opiniones diferentes. El mejor alumno es el más callado. El mejor alumno es el que no pregunta, es el que acepta. Y esto es lo que estamos tratando de transformar en decir que el otro es igual a mí en el sentido que tiene derecho, es un sujeto de derecho a tener su propia idea. Que yo como profesor puedo mostrarle y hacer que esa idea crezca o se transforme, no hay ninguna duda. Es mi deber, es mi obligación, para eso soy el profesor. Pero no puedo, nosotros en Argentina, bueno, ustedes en España también lo han sufrido, regímenes autoritarios hasta hace 30 años atrás, en donde no podíamos, no teníamos derecho a pensar distinto. Y esto es lo que nosotros tratamos de hacer, una transformación, porque esto se trasladó a las aulas. En las aulas, el director de una institución era el que disponía y se hacía lo que ese director, y sigue existiendo lo que ese director, y lo digo con conocimiento y con experiencia de causa. He sido 8 años directora de escuela y he sido 15 años supervisora de escuela. Y creo tener la tranquilidad de que se me respetó, pero nunca traté de ser una opresora de mis ideas, sino al contrario, permitir que esas ideas tuvieran su lugar a pesar de que no fueran las mías. Cuando a mí un docente me preguntaba, ¿qué método aplico para alfabetizar, para enseñar las primeras letras? Yo siempre contesté lo mismo. Alfabetiza, toma la metodología que más te convenga, pero fundamentámela y demuéstrame qué resultados obtienes. Esto es muy distinto a lo que normalmente se ofrece. A partir de este año se trabaja con este método y todo el mundo tenía que trabajar exactamente igual y todo el mundo tenía que hacer y se le controlaba día a día si hacía las tareas o las actividades que estaban programadas desde un nivel superior para que hubiera hecho en tal tiempo. Esto es la diferencia del autoritarismo en el sentido de que no se permite ejercer. Yo lo relacionaba y me alumbró esta clase de Parménides, que ser es pensar y pensar es precisamente tomar decisiones de acuerdo a lo que yo he elegido en ejercicio de mi libertad. Este es el sentido de autoritarismo y de autoridad por lo cual yo traje a colación el hecho de que cuando hablamos de amor y tomamos el mandamiento de los 10 mandamientos del cristianismo, es hablar precisamente de la igualdad del otro en cuanto a tener derecho igual que yo. No por ser alumno, no tiene derecho a hablar y a pensar y a preguntarse, sino que solamente tiene la obligación de dar respuesta. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Muy bien, estoy muy de acuerdo y ha sido muy clara. Yo creo que los compañeros también te han escuchado. Bueno, espero la clase que viene mejoremos un poco lo de la megafonía. Muchas gracias por participar todos y
y por tus opiniones. Son muy, muy bienvenidas, ¿eh? Y yo sé que tú tienes una larga experiencia. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, pues hasta la semana que viene. Hasta luego, Carlos. Muchas gracias. Este señor que hablaba, que dices tú, se llama Carlos. Ah, bien. Además, bien. como se nota mucho, es un profesor de literatura. Y tiene un curso muy interesante aquí sobre poesía, además. Por eso siempre nos va a buscar la poesía adecuada. Tenemos aquí una gente estupenda. Bueno, pues ya ha ido todo el mundo porque es que aquí cierran. Bueno, pues muchas gracias y ya recibiréis la grabación también. Y nada, nos vemos. El miércoles. Chao. Adiós. Chao. Hasta luego, adiós. Chao. Hasta luego. Chao, Estela. ¿Qué te iba a decir, Gabriel?